Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Galo, soy profesor de física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema que vamos a abordar el día de hoy está enmarcado en el campo de la termodinámica y específicamente lo que veremos es lo que ocurre en un proceso adiabático en un motor de combustión interna. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo cuyo enunciado tenemos aquí en la pizarra. Durante la carrera de trabajo de un motor de 4 tiempos, el pistón se forza hacia abajo a medida que la mezcla de los gases productos de la combustión se someten a una expansión adiabática. Suponga, 1. Que el motor gira a 2500 ciclos por minuto. 2. La presión manométrica justo antes de la expansión es de 20 atmósferas. 3. Los volúmenes de la mezcla junto antes y después de la expansión son 50 centímetros cúbicos y 400 centímetros cúbicos respectivamente. 4. El intervalo de tiempo para la expansión es 1/4 de ciclo. 5. La mezcla se comporta como un gas ideal con gamma igual a 1.4. Proponemos determinar la potencia promedio generada por el motor durante la carrera de expansión. Tenemos aquí esquematizado lo que ocurre. Aquí tenemos la situación antes, en donde la mezcla de gases ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos. Podemos imaginarnos que este émbolo es como el pistón. Y después de la expansión, el volumen de la mezcla de gases es 400 centímetros cúbicos. Como veremos, ha habido una expansión. Las variables en juego en este problema son la presión, el volumen y la temperatura. Y además nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es el coeficiente gamma, el cual es dado por la razón de los calores específicos a presión constante y a volumen constante. En este caso, por el tipo de gas, gamma es igual a 1.4. Aquí podemos ver en este gráfico un diagrama presión-volumen correspondiente a este proceso. La línea negra marca el proceso adiabático de la posición 1 a la posición 2, del estado 1 al estado 2, que son los dos estados marcados allá, aquí en el esquema, en la pizarra. El estado 1 caracterizado por una presión de 20 atmósferas y un volumen de 50 metros cúbicos. Y el estado 2 caracterizado por un volumen de 400 metros cúbicos y por una presión P sub 2 que después averiguaremos cuánto es. Las líneas color naranja marcan las isotermas que corresponden al punto 1 y al punto 2. Entonces el proceso que nosotros vamos a estudiar es el proceso que tiene la línea negra marcada acá de 1 a 2, que es el proceso adiabático. Es importante que nosotros marquemos acá el signo del trabajo que se va a hacer acá. Aquí va a haber un trabajo positivo, porque lo que está ocurriendo es un cambio de volumen, un aumento de volumen. Y entonces un trabajo positivo significa que el sistema hace trabajo sobre el medio ambiente. En efecto, el gas, al ir del estado 1 al estado 2, como se muestra aquí en las figuras anteriores, sufre una expansión y eso es un trabajo sobre el medio ambiente. ¿Para qué nosotros vamos a ocupar ese trabajo? Bueno, nuestro propósito es calcular la potencia generada por el motor por el motor exactamente durante este proceso adiabático.
Y esa potencia nosotros sabemos que la podemos calcular, la designamos con la letra P, y la podemos calcular dividiendo el trabajo entre el tiempo. O sea, trabajo entre tiempo nos va a dar la potencia. ¿Qué trabajo? El trabajo que el gas hace durante este tiempo, durante este ciclo, entre el tiempo correspondiente. Bien, vamos ahora a calcular el trabajo hecho en el proceso. Le vamos a llamar ese trabajo W y le voy a poner aquí Q igual a 0 para indicar que es el trabajo en un proceso adiabático, o sea, el trabajo en un proceso en el cual el calor es igual a 0. En un proceso adiabático el trabajo viene dado por la relación P sub 1, B sub 1 menos P sub 2, B sub 2 entre gamma menos 1. Donde la presión P sub 1 es la presión en el estado 1, el volumen B sub 1 es el volumen en el estado 1, la presión P sub 2 es la presión en el estado 2, el volumen B sub 2 es el volumen en el estado 2, y gamma es precisamente la relación entre las capacidades caloríficas que escribimos allá. Vamos entonces a dar datos numéricos a esta fórmula. Entonces nosotros sabemos acá cuánto vale la presión 1, el volumen 1. Aquí tenemos en la tabla, presión 1 son 20 atmósferas, volumen 1 50 metros cúbicos. Y sabemos cuánto vale el volumen 2, pero desconocemos cuánto vale la presión 2. Entonces es una incógnita que tenemos que calcularla antes para poderla meter a la fórmula que está acá. Entonces vamos a aprovechar aquí el hecho de que el proceso es adiabático para usar la expresión que existe entre la presión y el volumen para un proceso adiabático. La expresión es P sub 1, B sub 1 a la gamma igual a P sub 2, B sub 2 a la gamma. De esta expresión yo puedo despejar P sub 2 y la expresión resultante es P sub 2 igual a P sub 1 por B sub 1 entre B sub 2 elevado a la gamma. Damos datos entonces. Sustituimos los valores, P sub 1 20 atmósferas, B sub 1 50 metros cúbicos, B sub 2 400 metros cúbicos y gamma igual a 1.4, tal como dice en el enunciado del problema originalmente. Usamos la calculadora y vamos a obtener para P sub 2 un valor de 1.088 atmósferas. Ese resultado entonces va a ser el que yo voy a sustituir acá en la expresión que tengo original para calcular W. Entonces sustituimos P sub 1, 20 atmósferas por 50 metros cúbicos. Vamos a hacer aquí una corrección.
realmente los volúmenes son centímetros cúbicos. Que ese valor que tenemos acá son centímetros cúbicos. Entonces, estos son centímetros cúbicos. Y estos son centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces, el resultado acá son 1.088 atmósferas. La presión P sub 2. Entonces, vamos a sustituir acá. Entonces tenemos aquí los valores del P1, B1, P sub 2, P sub 2, gamma 1.40 menos 1. Para que el resultado dé en el sistema internacional necesitamos pasar las atmósferas a pascales y los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Procedemos entonces a multiplicar por los factores de transformación. 1.032 por 10 a la 5 pascales por atmósferas por 1 por 10 a la menos 6 centímetros cúbicos o sea, tenemos acá centímetros cúbicos y los vamos a pasar a metros cúbicos. Entonces, un metro cúbico un centímetro cúbico tiene 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces los centímetros cúbicos se van a cancelar, las atmósferas se van a cancelar y el resultado va a dar en pascales por metro cúbico, que va a equivaler a joules. Respuesta 143.06 joules. Habiendo calculado entonces el trabajo, ya tenemos parte del problema resuelto. A continuación lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo para después calcular la potencia. Bueno, vamos a continuar entonces ahora. Lo que nos falta es calcular el tiempo para poder después calcular la potencia con el valor del trabajo que calculamos en el inciso anterior. Bueno, vamos a ver que lo que tenemos de dato allá es que en el enunciado del problema dice que el motor gira a 2500 ciclos por minuto. Realmente lo que nos están dando ahí es la frecuencia. La frecuencia F, que son 2500 ciclos por minuto. Si nosotros queremos calcular el período, o sea, el tiempo de un ciclo, nosotros tenemos que calcularlo mediante el inverso de la frecuencia. Yo le voy a llamar delta de t a ese tiempo de un ciclo y le vamos a poner aquí ciclo para indicar que es en efecto el periodo completo, o sea, el tiempo de un ciclo completo. Entonces vamos a hacer la operación inversa de la frecuencia. O sea que esto va a ser 1 entre 2500 ciclos por minuto. Y entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es que vamos a hacer la operación. Esto sería 1 entre 2500. Y entonces esto, si nosotros lo operamos, nos va a dar un valor de 4 por 10 a la menos 4, la operación acá de 1 entre 2500, y las unidades quedan invertidas. Quedan minutos por ciclo. Para pasar al sistema internacional, la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Entonces nosotros multiplicamos acá por el factor de conversión, que son 60 segundos por un minuto. Y entonces, al cancelar aquí los minutos y multiplicar
por 60 nos va a dar para el delta T del ciclo .024 segundos por ciclo. O sea, el tiempo de un ciclo completo es 0.024 segundos. Pero eso sería un ciclo completo, o sea, el tiempo de los 4 tiempos del motor. Y nosotros solamente tenemos aquí un tiempo, que es la expansión adiabática, que es la que estamos estudiando. O sea que el tiempo correspondiente a este proceso adiabático solamente va a ser un cuarto del tiempo total, del periodo total. Entonces calculamos el delta T adiabático como un cuarto del delta T del ciclo. Esto va a ser igual a 0.024 segundos, que es el tiempo de un ciclo. Entonces, segundo por ciclo por un cuarto de ciclo. Aquí es un cuarto de ciclo por un cuarto de ciclo. Bueno, estamos escribiendo realmente el delta T del ciclo. Un cuarto de ciclo entonces solamente se divide entre 4 y el resultado es igual a 6 por 10 a la menos 3 segundos, o sea 6 milisegundos. Ese sería entonces el tiempo que emplea el motor en llevar a cabo este proceso adiabático. Bueno, entonces, con el tiempo calculado y el trabajo calculado, podemos proceder a calcular la potencia. La potencia va a ser entonces igual a W entre delta de T, y entonces va a ser igual a 143.06 joules entre 6 por 10 a la menos 3 segundos. Resultado, 23.843.33 watts. O sea, 23.843 kilowatt. O sea, sería entonces la potencia total. Podemos ver nosotros entonces que conociendo el factor gamma y los valores del volumen final e inicial y la presión inicial, podemos calcular directamente cuál va a ser la potencia que el motor va a gastar en ese proceso adiabático, o sea, en ese proceso adiabático que es uno de los 4 tiempos del ciclo completo de operación del motor.